Retomando la definición que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, la podemos definir como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones y la actividad como las restricciones en la participación. Ahora vamos a desmenuzarlo. Las deficiencias hacen referencia a todo lo que implica del cuerpo humano, todas las características y limitaciones que tiene la misma persona. Las limitaciones van a hacer pie a lo que son las actividades en las que se ven con deficiencias las personas, en los roles en cuanto a hacer su tarea, en cuanto a la práctica. Por último, tenemos las restricciones. Las restricciones son las que ponen la vida en sociedad. Empecemos con todos los términos que son comunes en nuestra sociedad. Por ejemplo, angelitos, pero debemos decir que no son unos seres divinos. También existen las personas y nosotros nos rodeamos de personas. Si vienen de humanos, son humanos. Es incorrecto también decir minusválido porque estamos haciendo de menos a la persona. Inválido, estamos diciendo que no vale, a eso nos referimos. Que no es normal. Ahí tendríamos que hacer hincapié. Hasta en la psicología nos mencionan, no existe lo normal, existen las diferencias. Cada uno en su individualidad somos diferentes. Cuando decimos que es un discapacitado, si leemos con atención la connotación dis, es quitar, y capacitado, capacidades. Estamos diciendo que quita las capacidades. Entonces creo que no es lo correcto, porque no es una persona que esté sin ninguna capacidad. Cuando mencionaron los términos, que hasta hubo un enojo por parte de los habitantes de Mongolia con el término mongolito para referirse a las personas con síndrome de Down, debemos de decir que no es mongolito, es una persona que sufre una discapacidad intelectual perteneciente al síndrome de Down. También a veces escuchamos la palabra lisiado. Lisiado es cuando están así como excluidos, cuando están fuera de sí. Entonces tampoco es correcto mencionarlo. Tenemos otros términos como enano, como enfermo, pero vamos a hacer hincapié en enfermo. Una enfermedad debe ser descrita como algo que tiene cura. Y cuando estamos hablando de una persona con discapacidad, no es que esté enfermo, es una condición específica de él. También algo muy común de escuchar es sordomudo, y debemos aclarar que las personas sordas no siempre son mudas. Las personas mudas son de forma independiente porque a veces tienen algunos problemas en cuanto a cuerdas vocales o algo más orgánico. Eso es lo correcto. Primero, el resaltar que es una persona. El valor de la persona. Eso es lo primero que tenemos que destacar. Después agregar cuál es su condición, persona con discapacidad. Y si lo sabemos, podemos ponerlo tal cual, persona con discapacidad, llámese intelectual, auditiva, visual, motora o también la psicosocial. Bien, ahora, como conclusión, ¿qué es lo que tendríamos que pensar de la discapacidad? Que es algo complejo porque implica a la persona y a la sociedad en la que vive. De las cosas que más se escuchan es un extraño a mis amigos de la escuela. ¿Por qué pasa eso? Debemos analizar que los seres humanos somos seres sociales. Entonces, al perder esta parte de socializar dentro de la escuela, que era como un ámbito muy común, en el sentido de que dentro de los grupos se convive, están integrados por muchos alumnos, o en los casos de los centros de atención múltiple de 8 en adelante, pero que implica una socialización al final de cuentas, pues es algo que en esta contingencia hemos visto limitado. Algo que ya se mencionaba es que los horarios de trabajo a veces nos limitan muchísimo. Entonces, nos encontramos con padres de familia que perdieron su trabajo lamentablemente debido a esta situación, pero que al conseguir otro trabajo a veces es más demandante. Y cuando hablamos de demandante es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces llegamos con un papá que está súper cansado, que no quiere saber nada de la vida y que lo único que quiere es llegar a descansar. ¿Qué pasa con esto? Pues que ya no tenemos la misma atención, ya no tenemos el mismo acompañamiento con el alumno y pues eso va creando un retroceso, un rezago escolar. Quedaría en cuanto a familia y docentes, en el sentido de que hay papás
que llegan a tener mucho miedo del no realizar bien las cosas. O sea, que aunque nosotros podamos entregar casi como instructivo una actividad, es como ese querer una supervisión o querer una constante afirmación de que van bien, ¿no? Sí sería uno de los consejos, ¿no? Tener esa apertura en la comunicación, pero también el creérsela, o sea, no es, ahorita dicen hasta en memes, ¿no? Estamos jugando como hacer el papel del maestro, los papás, ¿no? Pero es esa parte de creérsela, de saber que tú como adulto también tienes capacidades, que al final de cuentas vas a enseñarle algo a tu hijo, ¿no? Y sí, o sea, aunque tengan dudas, aunque tengan miedos, pues realizarlo en la manera de lo posible, porque pues siempre ha sido en pro del alumno todas las acciones que se llevan a cabo. Otro punto es acondicionar y prever un espacio apropiado para el estudio, como les veníamos platicando. Y como les recalco, no tiene que ser el super espacio y super adornado y miren cómo tengo yo. No, eso no es lo relevante. Un espacio va a contribuir, pero nunca va a ser el punto de partida para que un alumno aprenda mejor. Entonces, con el simple hecho de que el alumno sepa dónde va a poder estar físicamente para recibir su clase, para aprender, y el tiempo que va a estar, es más que suficiente, y que él interiorice, ok, este espacio para mí me lo brindaron, lo voy a respetar para eso. Y también como padre de familia o tutor que apoye al alumno, pues también respetarlo, ¿no? En este entendido en el que estamos y estamos, lo entendimos y nos respetamos, pues todo genera una mejor dinámica en casa. Considerar a la par de los contenidos del programa, aprendizajes para la vida, y hoy más que nunca, esta cuestión en la que vemos que nuestros alumnos, esta parte de la higiene, de lavarse bien las manos, lavar sus pertenencias, su ropa, mantener, no hay contacto con las manos con sus ojos, con alguien más, podríamos decir, es que esto es de que ya estaba aprendido, porque pues es algo súper básico, ¿no? Algo súper básico, viendo que muchas realidades de nuestros alumnos no lo son. Entonces, el considerar habilidades para la vida, aprendizajes básicos, en el que yo me pueda ser responsable de mi persona, de mi higiene, de mi alimentación, de mis ratos de ocio, incluso en estos momentos. O sea, no podemos negar que muchos de nuestros alumnos, fuera de la hora que los podemos ver en la clase, están viendo la tele. Ese es su rato de ocio de muchísimas horas, y fuera de leer un libro, cocinarse algo, arreglar el patio, hacer algo manual, no lo hay, porque mi único ocio pues es ver la tele, ¿no? Entonces, estos aprendizajes para la vida van enfocados a eso, saber qué hacer cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, mis datos personales, en qué día estoy viviendo, que la fecha, el calendario, el saber que sigo mi rutina, lavar mis prendas básicas, apoyar a alguien en casa, todo este tipo de cuestiones que cuando somos adultos uno las tiene que saber hacer, ¿no? Para hacernos responsables, no por el deber de hacerlo para alguien más, sino para hacernos responsables de nosotros mismos.